Bienvenidos a la sesión de ElectroKit de virtualedu.es de Ignacio Canela. Vamos a hablar de los condensadores. Tendremos en el ElectroKit de ISIS este circuito, una pila de 1,5 voltios y un interruptor, una resistencia de 10K y llegará la corriente al condensador. En el condensador pondremos un voltímetro para ver la intensidad, el voltaje que hay entre los extremos del condensador, un amperímetro y vuelta. Hemos puesto aquí un par de circuitos de descarga del condensador que veremos. Está abierto, el interruptor abierto, una resistencia de 10K y uno de 1K. Entonces, este es el circuito que vamos a estudiar y vamos a ir viendo qué es lo que sucede. Recordamos que un condensador es, uno es un acumulador de carga. Condensador acumula carga eléctrica. Y a medida que acumula, adquiere un voltaje. Y a un momento en que el voltaje que adquiere es igual a la fuente de voltaje. Pero está en oposición, la fuente de voltaje es positivo o negativo. Y el condensador veremos que se carga también positivo o negativo. Entonces, si aquí tengo 5 voltios y aquí tengo en oposición 5 voltios, llegará un momento en que dejará de pasar corriente, la intensidad será cero. O sea que el condensador se carga y cuando se carga, entonces hay corriente, hay intensidad, y cuando está cargado, se para y deja de pasar corriente. Sería como un interruptor abierto. Interruptor abierto que ya no deja pasar la corriente. Pues vamos al circuito y tenemos aquí el circuito en el cual tenemos la batería de 1,5, la resistencia de 10K que cargará el condensador, un voltímetro para ver el potencial en el condensador y un amperímetro para mirar la intensidad. Un voltímetro está en microamperios y estos dos están en miliamperios. Vamos a poner este de aquí también, editar las propiedades, y vamos a poner en microamperios. Otra cosa importante de no es un voltímetro, el polo positivo va a esta punta de aquí que está unida al polo positivo de la pila, está bien, y el negativo va al otro lado. Y aquí, en cambio, tenemos los amperímetros que vemos positivo aquí, que iría conectado al polo positivo de la pila. Si pasara por aquí estaría bien. Lo mismo este de aquí. En cambio, este lo hemos conectado al revés porque lo que luego veremos. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo conecto. Conecto el circuito y aquí de entrada no pasa nada. 0, 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque está el circuito abierto. Vamos a ver qué pasa si yo de repente abro este circuito, el que no pasa por la resistencia. Lo cierro y ¡pum! Vemos que aquí hay una corriente que pasa por aquí, que pasa por aquí. No se ve porque se ha cargado inmediatamente el condensador. Ha venido por aquí, carga, se ha cargado, los 1000 microfaradios ya están cargados y detecta un voltaje entre los extremos del condensador igual a 1,5, que es el mismo que el del voltaje. Aquí hay más 1,5 y aquí en oposición 1,5 y la corriente ya no pasa por aquí. La intensidad 0, aquí 0,01 y aquí un momento que esto lo tendría que tener equivocado. Aquí me había equivocado. Esto está y no pasa corriente. Se ha cargado el condensador, hasta que ha durado tan poco que no lo hemos podido ver. Vamos a volver aquí a desconectar y digamos, si ahora yo conecto esto, ¡pum! Y le doy a la corriente, se tarda unos milisegundos en cargarse. Llega por aquí y se carga 1,5 voltios y todo parado. Ahora tengo este condensador cargado. ¿Qué pasa si yo dejo de alimentar la corriente? Quito y el voltaje sigue siendo el mismo. Está cargado, pero no tiene ningún sitio para descargar. Porque esto va por aquí, y viene por aquí, está abierto, viene por aquí, está abierto, viene por aquí, está abierto. Esto que se convierte el condensador como una pila no se puede descargar. Vamos a ver qué pasa si yo lo hago descargar por la resistencia de 1K. Esta es más pequeña que esta, por lo tanto, se descargará más rápido por aquí que por aquí. Vamos a probarlo. En el momento que yo descargue, pasará una corriente del polo positivo por aquí al polo negativo. Entonces, tanto aquí como aquí habrá corriente y este irá bajando. Vamos a hacerlo.
cierro el circuito. Efectivamente, aquí si nos fijamos, los voltios van bajando y aquí no nos ha dado casi tiempo ni mirar que esto está en miliamperios y esto está en microamperios. Por eso aquí todavía marca algo, mientras aquí en miliamperios todavía no lo va. Ahora ya tenemos 0 voltios y totalmente descargado. Vamos a volver a hacerlo, pero esta vez lo haremos a través de la resistencia K. Volvemos a cargar el condensador y desconectamos. Tenemos el condensador cargado. Pues es peligroso en un circuito tocar un condensador porque está cargado y nos puede provocar una descarga eléctrica. Ahora lo vamos a descargar a través de la resistencia. Esto está cargado como una pila, polo positivo, polo negativo con un voltio y medio. Si lo descargo a esta resistencia, que es 10K, mucho mayor que esta, irá 10 veces más lento. Bajo aquí y fijaros, esto está en microamperios, 118, 110. La corriente que pasa por aquí, que es 110 microamperios, va pasando aquí, del polo positivo al polo negativo. Veis que va bajando 100, 60, 50, 40, cada vez hay menos intensidad. ¿Por qué? Porque el voltaje aquí, también si nos fijamos, ha ido bajando 1,5. Cuanto menor es el voltaje, también es menor la intensidad. Sabemos que el voltaje es intensidad por R. La R es constante 10K, por lo tanto, al disminuir el voltaje también va disminuyendo la intensidad. Poco a poco se produce, podríamos dibujarlo, que lo hemos hecho ya en una sesión teórica, en el condensador, si tenemos aquí la intensidad, primero es muy alta y va bajando hasta que se descarga totalmente. Lo mismo le pasa al voltaje. El voltaje primero estaba en 1,5 voltios y va bajando hasta llegar a 0 voltios. Volvemos a hacerlo para verlo. Y aquí todavía está descargándose, pero bueno, ya está en 0 voltios. Vamos a ya desconectarlo y entonces vamos a hacer otra vez, volver a cargarlo. Vamos ahora a cargarlo volvemos a cargarlo normal, en un segundo, en un milisegundo se carga. Vamos a descargarlo a través de aquí. Vamos a ir viendo cómo primero pasa mucha intensidad o vamos a fijarnos primero en el voltaje. Ahora, no, ¿qué pasa ahora? Ahora si nos fijamos, no se me descarga el condensador. ¿Por qué? Porque sigo conectado a la pila. La pila lo sigue cargando o la corriente de la pila ahora, la batería, viene por aquí, este que está cerrado, pasa la corriente por aquí, 1,5 voltios. Como el condensador ya está cargado, toda la intensidad viene por aquí y son 150 microamperios. Pero desconecto la batería y ahora ya el condensador que está a 1,5, 1, 1, 0,9, 0,9, 0,8, 0,7, 0,76 y aquí la corriente 50-60 va pasando, se va descargando el condensador a través de la resistencia y hasta que se equilibren las cargas. Efectivamente va bajando. Esta resistencia de 10K es mucho más lento, podríamos mirar el tiempo que tarda en la de 10K en descargarse y en 1K. Lo haremos ahora, aquí estamos tardando pues eso, 30 segundos quizá en descargarse, ahora ya está casi en 0 voltios, lo paramos. Volvemos a cargar el condensador, ya lo tenemos a 1,5, desconectamos para que ahora lo descargo a través de la resistencia pequeña, que irá mucho más rápido, hemos dicho. 0,7, 0,4, 0,3, 0,2, 0,1, pum, esto ha tardado pues eso, casi 5 segundos. ¿Por qué? Pues la resistencia es mucho menor y se descarga mucho más rápido. Aquí todavía marca algo porque es microamperios. Si nos fijamos, esto está en positivo. ¿Por qué? Porque la corriente va del polo positivo del condensador, que es este, a través de aquí, entra por aquí, que es polo positivo y negativo. Mientras que cuando está cargándose, esto tiene que ser negativo. Vamos a cargarla a través de... Ahora lo hacemos a través de la resistencia de 10K. Si nos fijamos aquí, la intensidad es negativa. ¿Por qué? Porque esto es positivo, viene por aquí, carga el condensador y negativo. Aquí el condensador, como estamos cargando, va subiendo de voltaje. 0,9, 0,8, 0,9, 1. Y la intensidad, en cambio, 40, 39, 38, 37, 35, 33 va bajando. El voltaje sube y la intensidad baja. Tenemos que cuando se está cargando el condensador, sube el voltaje y la intensidad, que primero es alta, luego es baja. ¿Cuándo se parará esto? Pues cuando llegue al 1,5, que es el voltaje total. Lo vamos dibujando ya en el este. Esto es la descarga del condensador. Y la carga del condensador sería la intensidad. Primero es muy grande
y luego va bajando la intensidad que pasa por el circuito. Y el voltaje, en cambio, si dibujamos aquí el voltaje nos quedaría, primero empieza el voltaje del condensador a 0 y acaba en 1,5. Va subiendo el voltaje hasta llegar aquí. Vamos a comprobar cómo la intensidad baja cada vez menos y el voltaje, en cambio, va subiendo. Volvemos a hacerlo, volvemos al circuito. Ahora ya lo tenemos todo cargado, descargado. Para descargar, bueno, ahora quitamos la fuente de voltaje, está cargado. Quiero descargar rápido, pues a través de resistencia 1K, que es la más rápida. Clic, va bajando el voltaje y va disminuyendo. Vale, ya está descargado cuando tiene 0 voltios. Vamos a comprobar, entonces hemos dicho que cuando carguemos el condensador a través de una resistencia de 10K para que sea lento y lo veamos, porque si en resistencia se carga enseguida y no te da tiempo a ver nada, al ser primero la intensidad es alta y va disminuyendo y el voltaje es 0 y va creciendo. Nos fijamos, voltaje cómo va subiendo y la intensidad es 130, 190, efectivamente la intensidad va bajando, cada vez pasa menos corriente porque cada vez está más cargado y cada vez se opone el voltaje que hay entre los dos, el 1 voltio que hay aquí ahora se opone al 1,5 y es como si hubiera solo una fuente de voltaje de 0,5 voltios que va cargando el condensador. Y cada vez ahora ya le cuesta más subir, el voltaje va subiendo pero lentamente y aquí también tenemos que la intensidad va bajando pero también lentamente, que es lo que hemos dibujado aquí. La intensidad cuando se va cargando, la intensidad en el condensador que atraviesa va bajando y el voltaje va subiendo. Cuando ya está cargado, el voltaje que está arriba se descarga del todo y la intensidad, que primero sale mucha intensidad del condensador, luego poco a poco a medida que va disminuyendo el voltaje del condensador, digamos que el voltaje cuando está en la mitad, pues la intensidad también será, como el voltaje es I por R, y el voltaje baja, la intensidad baja. Y con esto tenemos entonces aquí en este circuito que hemos ido viendo cómo funciona un condensador, cómo se carga y cómo se descarga. Este es aquí el circuito que tenemos del condensador. Lo volvemos a tener aquí cargado. Vamos a centrar aquí. Y ahora ya sí que lo tenemos el condensador cargado. Dejamos de que haya corriente y se quedaría un 1,5 voltios. El momento en que yo conecto uno de los dos circuitos para descargarlo a través de una resistencia, pues el voltaje va bajando, empieza a 1,5 que era el máximo, hasta llegar a 1 y la intensidad primero empieza muy alta, en 100 y pico, y ahora ya va a 60, 50, lógicamente la corriente va del polo positivo, según el sentido tradicional, al polo negativo. Y el voltaje en el condensador va disminuyendo. Si tuviéramos aquí, por ejemplo, un LED, podríamos ver que se enciende al principio el LED y luego poco a poco se va, a medida que se gasta la carga que había aquí en el condensador acumula la carga